Buen día, mi nombre es Salvador Barrola y voy a presentar mi proyecto final llamado Análisis para determinar días de confort para la clase de probabilidad estadística de posgrado. Primeramente, el tema de mi tesis es la evaluación del desempeño en el ahorro eléctrico de acciones de eficiencia energética integrada a los sistemas constructivos. Según la ONU, las ciudades consumen alrededor del 78% de la energía mundial y producen más del 60% de gases de efecto invernadero. En México, el sector de generación de energía eléctrica contribuye con el 20% de emisión de gases de efecto invernadero, siendo el segundo sector con mayor influencia en la contaminación ambiental, por lo que es necesaria una estrategia rápida de transición energética o bien una manera de ahorrar energía eléctrica. Desde el año 2010 hasta el año 2020, el consumo de energía eléctrica aumentó en un 34% en el país, donde el sector de la vivienda consumió aproximadamente el 17% por la realización de diferentes actividades como el calentamiento de agua, la cocción de alimentos, el uso de calefacción o aire acondicionado, la iluminación y el uso de electrodomésticos como la lavadora y el refrigerador. Si se considera que año con año aumenta la población, también van a aumentar los consumos eléctricos. En consecuencia, se obtienen los déficits energéticos. Actualmente en Baja California se tiene un déficit de aproximadamente 600 megawatts. Al aumentar la población, aumenta la necesidad de vivienda. Al aumentar la cantidad de viviendas, aumenta el consumo eléctrico de los hogares y por consiguiente los gases de efecto invernadero provenientes de la generación de energía y además de los desechos producidos por el mismo ser humano, lo que provoca que la contaminación del aire vaya en aumento. En Baja California es uno de los estados con mayor contaminación ambiental de todo el país. Las energías limpias son una oportunidad para disminuir la contaminación, pero entre más consumo eléctrico, más costosa es la instalación de estos sistemas, debido a que en muchas ocasiones son fuentes intermitentes como la energía solar y la energía eólica, ocupan grandes espacios y en muchas ocasiones necesitan un sistema de almacenamiento. Como objetivo general se tiene que es proponer y evaluar diferentes acciones de eficiencia energética integradas al sistema constructivo que permitan un ahorro eléctrico en las edificaciones. Particularmente a estas edificaciones se refiere a las viviendas de interés social. Como objetivos específicos se tienen tres. El primero es seleccionar los materiales que logren resultados significativos de ahorro y uso eficiente de la energía cuando se integran a la construcción. Después es el evaluar el ahorro eléctrico producido por diferentes materiales cuando se integran a la construcción. Y por último, diagnosticar áreas de oportunidad del sistema constructivo. Actualmente existen diferentes instituciones gubernamentales que se dedican al financiamiento de medidas de eficiencia energética como la sustitución de aire acondicionado, de refrigerador, aislamiento térmico en techo y en muros, lo que lleva a que la hipótesis de mi tesis sea que las acciones de eficiencia energética integradas al sistema constructivo que se evaluarán permiten ahorros eléctricos mayores a las acciones que ofertan los programas gubernamentales de eficiencia energética. Como fundamento teórico se parte de la metodología de horas grado. Esta se utiliza para caracterizar la estructura climática de una localidad, para conocer el comportamiento termoeléctrico de distintos tipos de edificaciones, utilizando temperaturas de referencia, como lo son las temperaturas máximas y mínimas de un día y las temperaturas de confort. Para esta investigación, el rango de confort se establece entre los 21 y los 27 grados Celsius. Cabe recalcar que un día de confort se refiere a que la temperatura máxima y la temperatura mínima se encuentren dentro de este rango de temperaturas. Si alguna de las temperaturas se encuentra debajo de los 21 grados Celsius, quiere decir que existe una hora grado de calefacción, por lo que la edificación necesita un sistema de calentamiento de aire.
Si la temperatura está por encima de los 27 grados Celsius, quiere decir que se tiene una hora grado de enfriamiento, por lo cual se necesita el uso del aire acondicionado. El uso de los datos. Los datos se utilizaron para determinar si existe o no una relación entre las temperaturas máximas y mínimas y si es posible predecir si el día estará o no en confort utilizando solamente el dato de la temperatura máxima. Como método, primeramente se obtuvieron las temperaturas típicas horarias de Mexicali y Baja California. Se utilizaron las temperaturas típicas para reproducir un comportamiento de temperaturas que conglomerara diferentes temperaturas de distintos años, ¿sí? Para tener así una base de datos más densa. Después se tratan los datos para trabajar solo con las temperaturas máximas y mínimas diarias, para después seleccionar el método de regresión lineal simple. Con esto se calcula la significancia, el factor de correlación lineal y la correlación de variación. Y por último, utilizando la función de regresión lineal, se calculan los valores para los cuales se satisfacen las condiciones de confort. Aquí se puede observar en el paso número 1 la base de datos obtenida, el año, el mes, el día, la hora, el minuto y los datos meteorológicos como lo son la presión, la temperatura, la velocidad de viento. Sí. Al tener 365 días y cada día tener 24 horas, el total de los datos es de más de 8000. En el paso número 2 se puede observar cómo utilizando Excel se trataron estos datos para solamente obtener las temperaturas máximas y mínimas por día y mes. Cuando se obtuvieron así estos datos, se pasaron al Minitab para poder utilizar la función de regresión. Como se puede observar, la variable dependiente fue la temperatura mínima y la variable independiente la temperatura máxima, utilizando un tipo de modelo de regresión lineal con un nivel de significancia del 5%. En los resultados se puede apreciar que la P es menor a la significancia, por lo cual la relación entre las temperaturas es estadísticamente significativa. Aquí se puede apreciar cómo el valor de la correlación es primeramente positiva y de un valor de 0.95, que según Pearson es un valor de correlación muy alto. Por lo tanto, las temperaturas se relacionan de manera directamente proporcional y el factor de variación, ¿sí? También dio un valor muy alto. Aquí se puede observar la gráfica con los diferentes puntos y la línea de regresión que se adapta a estos puntos y la función donde, como se mencionó anteriormente, Y es la temperatura mínima y X la temperatura máxima. Para determinar si un día está en completo confort o no, se utilizan las temperaturas máximas y mínimas y deben permanecer dentro de este rango, por lo cual en el primer caso se tiene que obtener para qué valor de la temperatura máxima la temperatura mínima es de 21 grados Celsius. Despejando se obtiene que la temperatura máxima, cuando la temperatura mínima es de 21, es de 37.98 grados Celsius. Y en el siguiente caso, se debe obtener para qué valor de temperatura mínima le corresponde cuando la temperatura máxima es de 27 grados Celsius. ¿Sí? Y se obtiene un valor de 12.02 grados Celsius. En conclusión, con base al análisis estadístico se puede concluir que existe una relación muy fuerte y directamente proporcional entre las temperaturas del día en la ciudad de Mexicali, pero se puede concluir también que en Mexicali no existen los días de confort debido a que las temperaturas máximas y mínimas necesarias para cumplir con los límites de confort son o muy altas o muy bajas. Con esto se puede concluir que ocasiona que se obtenga uno de los consumos eléctricos más altos del país, acompañado de la tarifa eléctrica con rangos de consumo más altos en los meses de verano. Considero que con esta información se justifica el tema de mi investigación, dada la necesidad de mejorar el sistema constructivo
para que el confort de las edificaciones se mantenga o aumente. Una de las recomendaciones que vale la pena hacer es que en lugar de analizar con límites de confort, se analice con límites de temperaturas de adaptabilidad, ¿sí? Esto daría una oportunidad a que se analice si Mexicali cumple o no con temperaturas de adaptabilidad del ser humano. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.